Buenas tardes a todos. ¿Se oye? ¿Se escucha bien? ¿No? Bien. Estamos en familia, con lo cual son muchos los llamados, pero pocos los elegidos, pero los mejores. Con lo cual no hay nada que discutir. Bien, pues voy a leer lo que he preparado, lo que he escrito, y acabo rápido, porque lo importante es que hable Ausi, que cuando me llamó para que presentara su libro aquí en Madrid, pues obviamente no pude negarme, aunque uno está acostumbrado a estar a ese otro lado. Madrid no es tener nada y es tenerlo todo, porque no es una ciudad, es toda una forma de vida. Madrid acoge a todos para visitar museos, para gozar de la gastronomía, para ver un musical en la Gran Vía o para participar en un congreso al uso, sea de odontología o de inteligencia artificial. Hay sitio y tiempo para todo y para todos, perdón por la garganta. Aunque para los que vivimos o trabajamos en Madrid lo que más echamos de menos es precisamente eso, el tiempo. Y es un clásico recordar con palabras del escritor y periodista Eugenio Dors que en Madrid a las 8 de la tarde das una conferencia o te la dan. Pues antes de que el reloj marque ese momento en una hora taurina, en esta, es el momento no de una conferencia, sino de presentar de nuevo, porque ya vio la luz en su día en Ávila, Atrincherados, una pandemia que nos cambió la vida, el libro de Ausi Rueda. Estamos en un mundo de continuos cambios y todo acontece a tal ritmo que perdemos el sentido de cuándo algo comienza o cuándo algo termina. La velocidad, aunque no queramos reconocerlo, nos supera. Triunfa la comida rápida, lo que nos impide lo esencial, que es reunirnos con la familia o con los amigos. Viajamos en trenes de alta velocidad o autopistas que no nos dejan disfrutar del paisaje y la naturaleza. Hasta los audios que enviamos por WhatsApp tienen reproducción acelerada, porque lo importante es el contenido del mensaje, aunque esa voz que sea conocida se convierta, diría yo, en la de un muñeco más o menos estresado. Es por tanto el vértigo que se acentúa en las horas que no pocos pasan o pasamos ante los dispositivos móviles, ante pantallas que nos atrapan, pantallas que nos rodean, pantallas que nos aíslan. Es por lo tanto una vertiente, en este caso una silenciosa pandemia, la que tenemos en el siglo XXI, que es la pandemia de la soledad. Ante este panorama, la pregunta es cuándo y cómo parar, o al menos hacer una pausa para disfrutar de lo que llamamos las cosas buenas que tiene la vida, nuestros sueños, nuestros pequeños deseos, nuestras esperanzas. Pues eso llegó y ocurrió casi de repente, cuando menos lo esperábamos, en las primeras semanas de 2020, y fruto de aquel parón obligado en nuestras vidas es este libro que ahora nos ocupa. Este libro, Atrincherados, es un relato íntimo y personal, un diario de las primeras semanas de la pandemia que reflejan cómo vivió esos momentos de novedad y de incertidumbre como mujer, como esposa, como madre de familia, como periodista y como responsable de comunicación de la Diócesis de Ávila, la autora y protagonista de esta tarde, que es Ausi Rueda. Este relato en forma de diario abarca 78 jornadas, desde el 5 de marzo al 26 de mayo, en el que tras reconocer lo que le costó escribir quizá la nota de prensa más difícil de su vida, que comunicaba el cierre de todas las iglesias de la diócesis, recuerda cómo algunos días se hacían eternos, las dificultades de tener que compartir el ordenador con sus hijas, en su trabajo, lo que le llevó en muchas ocasiones, pues, ¿por qué no?, a perder los nervios y a tener que desaparecer en el baño para dejar allí sus lágrimas de desahogo o impotencia en más de una ocasión. Su amigo Chomin de Palencia aparece y desaparece en este personal relato como un guadiana que comparte aguas de preocupación personal y también por el estado de salud de la familia, de padres, de hermanos y también de sus respectivos obispos, los dos contagiados de COVID en las dos diócesis castellanas. Fueron aquellos días de rezar, de no perder la paciencia, de respirar y continuar aun cuando las noticias, a todas horas, reflejaban un empeoramiento de la situación. En ese creciente panorama de restricciones y no pocas dificultades, Ausi reconoce que no sabía qué hacer, qué responder a quienes, por ejemplo, pedían sacerdotes para recibir la comunión o la extremaunción, y se planteaba una pregunta: ¿no tendría que tener amparo en la Constitución la atención religiosa? Ahí queda esa pregunta. Los días pasaban y no faltaban en ellos las críticas dirigidas a la Iglesia, concretamente, acusándola de inacción porque las iglesias estaban cerradas, pero sin embargo surgían variadas iniciativas en las redes sociales para transmitir misas, catequesis o charlas. Y es que aunque las puertas estaban cerradas, la Iglesia no cerraba nunca.
Y como certeramente Ausi recuerda y yo comparto, muchas veces no se conoce la labor de la Iglesia por excesiva prudencia o carencia de comunicación disfrazada de falsa humildad. La Iglesia es y se convierte de hecho en el hospital de campaña que pedía el Papa Francisco en ese momento para dar ayuda a quienes sufrían. Y un reflejo fue, por ejemplo, la labor de Cáritas, con la ayuda prestada en sus albergues o ayudando a las personas sin recursos. Y de la creatividad de aquellos días surgían multitud de iniciativas, como por ejemplo que los niños hicieran dibujos y enviaran cartas para los enfermos que sufrían en soledad, o la atención a la angustia o depresión que muchas personas sufrían y que se atendían por vía telefónica desde el Centro de Orientación Familiar. Y entre tanta información, casi unidireccional diría yo, con quizá no mentiras, pero sí a veces medias verdades, las que emanan de los gobernantes y dirigentes políticos, queda una imagen para la historia que no olvidaremos nunca. Es la oración del Papa Francisco por el fin de la pandemia, solo en la Plaza de San Pedro el 27 de marzo de 2020, en una noche gris y lluviosa, enviando al mundo el mensaje de calma y de esperanza que nace de la fe en medio de una tormenta de desmedidas proporciones en las últimas décadas de nuestra historia. Y no faltaron momentos para comprobar la solidaridad de amigos y conocidos a los que pedir ayuda para conseguir mascarillas, por ejemplo, para que los capellanes del hospital o incluso la UME, como cuando Ausi hace gestiones ante la grave situación de las religiosas adoratrices en el convento de la capital abulense, muchas de ellas contagiadas por el virus que segaría sus vidas. No lo olvidemos, estábamos en 2020 y parece que fue ayer. Los días trajeron también nuevos retos, como la recomendación de retransmitir los principales actos litúrgicos de la Semana Santa, para que los fieles pudieran seguirlos por Internet. Un reto ante el que surge la impotencia, la rabia, la falta de preparación, la falta de medios, pero a Ausi no quedaba otra que salir adelante. Y para la reflexión y el debate queda cómo gestionar con buen tino, con información clara y precisa, en este caso desde las oficinas de información de las diócesis de Castilla y León, esta crisis única y desconocida. Ausi nos lo contará. No faltan quienes contaron que la Semana Santa se iba a suspender, lo cual no es cierto. Se suspendían las procesiones, pero no celebrar en su medida los días centrales de la vida cristiana que conducen a la Pascua, aunque en esta ocasión a través de la radio, la televisión o las redes sociales. Y un año más, con la Semana Santa, llegó la transmisión por parte de Ausi del Vía Crucis del Viernes Santo para toda España a través de la cadena COPE, un motivo de responsabilidad por un lado, también de orgullo, que en ese año se convirtió en un Vía Crucis de la pandemia y que se sumó al reto de retransmitir los actos litúrgicos de toda la Semana Santa, como digo, con los mínimos medios, pero con una gran profesionalidad y agradecimiento de quienes se conectaban para poder participar en ellos. Y después de más de 20 días encerrados sin poder salir de casa, la pandemia continuaba a un ritmo que no parecía tener fin, con casi, recordamos, 1000 muertos diarios, mientras las cocinas de los hogares españoles se convertían en laboratorios de creación culinaria, casi en un Masterchef nuestro de cada día, siguiendo los vídeos y tutoriales que crecían como setas por doquier. Y qué ricos, ¿verdad, Ausi? Esos guisos y lentejas cocinados a fuego lento, saboreados sin prisas, con el buen sentido del gusto, especial y acrecentado en esas extremas circunstancias. El diario tiene muchos detalles más allá de ese día, cómo Ausi consigue que los bomberos feliciten a su hija el día que cumple sus 12 años, o el mensaje que llevan a su padre: su hija le quiere mucho. O las relaciones de cada día y de cada hora en ese recinto tan limitado que era su vivienda, con tu marido y con tus 2 hijas. Son sentimientos que nacen de lo más profundo del corazón y que permiten una sonrisa satisfecha en medio de esa grave situación. Bien, pues cuando ya había pasado un mes desde aquel 3 de marzo, la mirada de preocupación de Ausi se dirige al hospital donde continúa ingresado su obispo, José María Gil Tamayo, que parecía remontar graves días en su salud por la pandemia. De ella fue informando en diversos comunicados, entre los que no faltaba el que anunciaba otro más, que el estado de alarma obligaba también este año a suspender las primeras comuniones. Y ya el 22 de abril, después de 32 días ingresado y de tantos comunicados,
llegó la buena noticia de la alta hospitalaria del obispo José María Gil Tamayo, que seguiría el tratamiento en su casa después de dejar atrás una buena parte de su salud. ¿Y qué decir, Ausi? Nos lo cuentas ahora, ser pregonera de la fiesta de San Segundo, patrono de Ávila. Y qué felicidad, digo, a pesar de tantas limitaciones. Pero no todo iban a ser malas noticias. La siguiente sería ya buena. Los menores de 14 años podían empezar a salir de casa. 1 hora diaria, poquito a poco, pero de forma controlada después de 43 días sin salir a la calle. Comenzaba la desescalada, lenta y descontrolada, pendiente de boletines oficiales del gobierno o de la comunidad autónoma para volver a lo que alguien bautizó como la nueva normalidad. Se podía salir ya de casa en tramos horarios y se disfrutaba como nunca del aire, de las plantas o del trino de un pájaro escondido. Y el título del libro es Atrincherados, y no por casualidad, porque ese fue de alguna manera el espíritu con el que vivimos en aquellos días y semanas primeros de la pandemia. Fortificados, parapetados y blindados para ponernos a cubierto con zanjas y taludes y con las mínimas vías de comunicación con el exterior, donde el enemigo ya tenía un nombre propio, COVID-19. Ausi recuerda cómo se repitió hasta la saciedad que ojalá de la pandemia saliéramos todos mejores, que ese confinamiento obligado reordenara nuestra escala de valores. No sé si hoy seguirá en ese pensamiento, pero desde entonces muchas cosas no solo no han mejorado, sino que, no quiero ser pesimista, han tomado derroteros sociales y también políticos preocupantes de polarización, de falta de encuentro, de trabajar todos por la paz y el bien común, como ya en varias ocasiones nos ha pedido el nuevo Papa León XIV. No hay que perder la esperanza. Desde las trincheras hay que mirar mucho más allá del dedo que apunta el horizonte. Hay que convertirse y convencerse, mirar y contemplar la belleza de las pequeñas cosas que nos rodean y alimentan nuestra esperanza en el futuro. Y aunque todos te conocemos, voy a recordar solo brevemente quién es Ausi Rueda. Ausi es la directora de comunicación de la diócesis de Ávila desde hace más de 2 décadas, parece que fue ayer, licenciada en periodismo por la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Comenzó su colaboración en la cadena COPE hace ya 25 años, con la llegada del nuevo milenio, y soy testigo de su amor por la radio, donde dirige y presenta 2 programas locales semanales y también coordina la información socio-religiosa, además de colaborar en la linterna de la Iglesia en la programación nacional. Y no se le resiste nada, no solo la radio, desde editar y colaborar en publicaciones periódicas como La Tribuna de Ávila o la revista Eclesia, al cada vez más amplio mundo de las redes sociales. Y ahí mantiene, soy testigo, una gran actividad. Le da lo mismo Instagram, X, Facebook, en su blog de religión de COPE o la transmisión para toda España, como decía, de ese Vía Crucis de penitencia. No sé, les confieso también de dónde saca tiempo para alegrarnos más de una mañana con sus fotografías de cientos y cientos de ángulos, de días y horas en la vida de la Iglesia y en la vida de la ciudad de la Santa. Vamos a recordar por último que está galardonada con el Premio Bravo de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación por su trabajo al frente de la comunicación en las celebraciones del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la Santa de Ávila. Pues esta es Ausi Rueda y esta es su criatura literaria, Atrincherados, esa pandemia, una pandemia que nos cambió la vida y que les recomiendo. Muchas gracias. Bien, y alguien que conoce mucho mejor que yo a Ausi es quien nos acompaña hoy aquí. Jesús Manuel Sánchez Cabrera es el alcalde de Ávila y ahora nos contará por qué, cómo, cuándo conociste a Ausi. Bueno, pues muchas gracias, Faustino. La verdad que esto no estaba planificado así. En teoría yo iba a hacer una pequeña introducción, os iba a presentar a los dos y vosotros seréis los que ibais a protagonizar, ¿no? Sobre todo a Ausi, ¿no? Pero que me dejes a mí ahora aquí, de esta manera, al descubierto, yo que soy un hombre tímido, que no... Sí, la verdad que me has dejado sin palabras. Menos mal que conozco a Ausi desde casi ayer. O sea que... ¿Ves? Casi ayer. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un placer estar aquí en familia. Vamos a saludar y me vais a permitir a José Manuel Rueda, porque no ha podido acompañarnos aquí, pero sin embargo, gracias a Sabadell, vamos a poder hacerle llegar esta grabación para que luego lo disfrute. Así que al padre de Ausi le vamos a saludar porque le hubiera gustado mucho estar aquí, ¿no? Ausi y yo nos conocemos desde el Colegio Diocesano.
íbamos juntos al colegio, ¿eh? Entonces ahí ya, pues ya se veía que era una gran comunicadora, siempre ha sido una persona que se ha llevado muy bien con la gente, que ha sido muy abierta, y todos veíamos que iba a ser periodista. O sea, es que se la veía venir. Además, Ausi y yo nos hemos criado en dos calles casi dos calles al lado, o sea, es que estábamos al lado. Entonces, pues subíamos muchas veces justo en la cuesta. ¿Cuántas veces hemos dicho, aquí tenían que poner unas escaleras? Y no las pusieron hasta que llegó alguno de alcalde y las puso al lado, no allí, pero al lado, ¿vale? Era una espinita que tenía yo clavada, ¿sabéis? Lo que es subir con la mochila y la cuesta del bingo y nosotros subíamos ahí cargados, ¿no? La verdad que Ausi sabía desde pequeñita que iba a ser periodista. Es vocacional, pero es que además tiene la suerte de poder combinar, como nos ha explicado Faustino, también su gran vocación religiosa, ¿no? Ella no ha podido optar por ser carmelita, que le hubiera gustado, porque lógicamente Vicen hizo ahí un trabajo importante y gracias a eso tiene dos soles maravillosos que brillan y que la verdad que, bueno, pues han formado una familia estupenda. Cuando Ausi sale de la facultad, inmediatamente ya, gracias a esas colaboraciones, ya la conocían en COPE Ávila y rápidamente la atrapan y le dicen, oye, Ausi, tienes que continuar aquí. Y además un obispo maravilloso, que hoy es el obispo emérito de Ávila, don Jesús García Burillo, confió en una chica recién salida de la facultad y le dijo, oye, vente para acá, vamos a poner en marcha la oficina de comunicación de la diócesis de Ávila. Era la primera vez, hasta entonces no había habido nadie, o sea, era montar la oficina de comunicación y comenzar a trabajar. Y desde ese momento todo cambió, porque es verdad que no llegaba a través de los medios de comunicación la palabra de la Iglesia Católica en Ávila, y a partir de ese momento comenzó a llegar. Y no quiero ni contaros cuando llegaron las redes sociales. O sea, eso fue la revolución, porque ya sabéis que muchos de los que estáis aquí sois amigos tuiteros de Ausi, que las maneja muy bien las redes. Eso nos permite, pues, que se llegue a muchísima gente. Yo también soy de esa lista de difusión, de esa comunidad. ¿Cómo lo llamáis ahora? Esto lo que el canal de difusión. Sí. El canal de difusión. De la diócesis. Y todas las mañanas me despierto sabiendo el santoral, sabiendo lo que va a haber en la diócesis, las noticias que han ocurrido. Es una maravilla, eso es una maravilla. Lo vamos a implementar en el ayuntamiento. Es que yo no sabía me enteré la semana pasada que estabas ahí metido. ¿Anda? No lo sabía. Bueno, pues yo paso muy desapercibido, soy chiquitín y entonces pues oye, pues el otro día se lo decía a la jefa de gabinete, digo, oye, esto que ha hecho Ausi, digo, tienes que hablar con Ausi para ver cómo se hace, digo, porque esto hay que hacerlo en el ayuntamiento. Pues es una manera de llegar muy ágil a la gente, hacerle llegar la información y cada uno lo consume cuando puede, que eso es muy importante, que ahí hemos avanzado mucho en los podcasts, por ejemplo. El hecho de que la gente pueda escuchar a Faustino con la información de Iglesia en COPE en cualquier momento a través del podcast. No hace falta que le escuches en directo porque a lo mejor no puedes escucharle en directo en ese momento, ¿no? Bueno, pues igual con Ausi, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco del libro, ¿no? ¿O qué? ¿Hablamos un poco del libro? Bueno, pues mirad, decía Faustino, yo estoy aquí como alcalde, en parte, estoy como amigo, ¿no?, de Ausi, ¿no? Y de verdad, a mí me ha encantado. Yo he leído el libro en un momento pues, muy especial para mí. Estaba en el hospital con mi hijo pequeño. Fueron 2 tardes, sobre todo la tarde que estuvo en quirófano, estaba leyendo el libro y luego la tarde siguiente quejándose el niño constantemente, pues yo estaba leyendo el libro, ¿no? Y me encantó, me le devoré. O sea, la verdad que es un libro que se lee muy bien. Es un libro que nos permite conocer a la persona humana que está detrás de la directora de comunicación y de esa oficina de información de la diócesis de Ávila. Aquellos que no tenéis la suerte de conocerla como es, al natural, como es Ausi auténtica, la vais a descubrir en este libro. Es una persona íntegra, una persona sencilla, una gran profesional, pero sobre todo es una madre de familia. Es maravilloso cómo ha conseguido plasmar en estas poquitas páginas su forma de ser, quién es Ausi, su esencia entera. Yo me maravilló, la verdad que me encantó. Cuenta un relato de uno de los peores momentos que hemos vivido todos los que estamos aquí y que probablemente sea uno de los peores momentos, y Dios quiera que se quede ahí, que vivamos en nuestras vidas. Porque fue unos momentos muy difíciles. En esos días, en este tramo de tiempo que va desde marzo del 2020 hasta el final del confinamiento, Ausi y yo hablaríamos 20.000 veces. Suerte tengo de que no me ha citado.
eso hay que decirlo, ¿vale? No soy Chomín, o sea, pero es verdad que hablamos muchas veces porque, bueno, pues estábamos preocupados por la situación, había personas con mucha necesidad, habla de las madres adoratrices, habla de la situación que vivieron. Fueron situaciones muy difíciles en los conventos. En Ávila sabéis que somos tierra de cantos y santos, y tenemos muchos conventos, por suerte, muchas madres y padres que están allí y estábamos muy preocupados por ello porque la mayoría son muy mayores. Entonces no sabíamos cómo poder ayudar. Está por aquí mi compañero Roberto, que nos hizo llegar unas pantallas que había hecho un amigo suyo aquí en una empresa en Madrid, y esas pantallas las llevamos a las adoratrices para que parecía que eran soldadoras todas las adoratrices. Y recuerdo que la madre superiora desde la ventana me decía: no se acerque, alcalde, no se acerque, que estamos todas contagiadas, déjenlo ahí, déjenlo ahí. Y allí lo dejamos en una cajita a la puerta, ¿no? La verdad que vivimos momentos muy difíciles. El momento de la enfermedad de don José María Gil Tamayo, obispo de Ávila, fueron momentos muy duros. Teníamos información, Ávila es un pueblo grande, ¿vale? Para que os hagáis una idea, aquellos que no sois abulenses no tenéis esa suerte, yo si queréis lo gordo y el carné, no hay ningún problema, pues en Ávila nos conocemos todos. Entonces, claro, teníamos gente en el hospital que nos iba informando de lo que pasaba en el hospital, sabíamos a tiempo real lo que estaba ocurriendo. Lo peor que os podéis imaginar, o sea, es lo peor que te puede pasar. Ojalá no hubiéramos sabido lo que estaba pasando. Nos contaban cómo pasaban y veían a la gente que estaba relativamente bien y cuando volvían a pasar estaban fallecidos. En cuestión de minutos. Entonces estábamos muy preocupados por don José María, porque además Ausi le tuvo como jefe, pero los dos le tenemos como amigo. Y la verdad que el tiempo que estuvo en Ávila, que el Santo Padre no quiso que estuviera mucho porque dice, al final es que se va a hacer abulense. Entonces le mandó a Granada, ya sabéis que todo el que pasa por Ávila luego pasa por Granada y acaba siendo, yo no voy a decir nada, yo no digo más. Entonces, bueno, pues estábamos muy preocupados, hubo un fin de semana ahí que también lo cita Ausi, que estábamos rezando todos por él, porque la verdad que... Pero bueno, el Señor quiso que rápidamente remontara el vuelo, ¿no? Esa parte familiar de Ausi, cómo aprovechó ese tiempo para poder estar con sus hijas, con Vicen también, poder disfrutar de ese espacio tan pequeño de casa, pero cómo lo tenéis distribuido, cómo y de qué manera os turnabais con el ordenador. Momentos, la verdad que, bueno, que nos vamos a ver reflejados todos, porque por ahí hemos pasado todos. Todos hemos estado en la misma situación, o casi todos. Yo prácticamente no paré en casa nada más que para dormir, pero claro, tenía que estar supervisando los trabajos del cementerio porque había que hacer más sepulturas, teníamos que estar atendiendo a aquellas personas que lo necesitaban, repartiendo el material, y la verdad que no pude estar tanto tiempo con mi familia, ¿no? Pero sí que la mayoría sé que pudisteis disfrutar. Descubrimos que todos sabíamos cocinar. Increíble, ¿eh? Parecía mentira, ¿eh? Yo incluso en algún momento hice alguna tortilla de patata ahí en casa y decía Sonsoles, pues no te ha salido muy mal, o sea que... Bueno, yo os invito a todos a que os acerquéis a este libro, Atrincherados, porque os va a gustar. Os va a permitir recordar ese momento que fue difícil, pero desde un punto de vista amable, sincero, sencillo, y contando la verdad de cómo se vivía en ese momento, la incertidumbre, que yo creo que era lo que más nos preocupaba a todos, la incertidumbre, porque no sabíamos lo que iba a pasar, el dolor de no saber cómo estaban los tuyos, porque realmente sí, hacíamos aquellas... las videollamadas. Las videollamadas, aquellas múltiples. Aquí está mi tío Ricardo, que hacíamos alguna de toda la familia, decíamos, joder, pues nos hemos juntado toda la familia desde hace un montón, y estábamos allí todos, y sufríamos mucho porque los que estabais aquí en Madrid no podíais ir a Ávila, no podíais estar allí con nosotros, ¿no? Y la verdad que a mí me llamaba mucha gente, me escribía mucha gente y me decía, alcalde, no entiendo por qué en Madrid se puede salir a los bares y nosotros no podemos ir a Ávila, pero ¿por qué no podemos ir a Ávila, no? Bueno, pues lo decía antes Faustino, la toma de decisiones de los políticos por muchas veces es muy complicada, muy compleja, y en un estado como el nuestro, que no es federal, pero sin embargo están compartidos los roles de poder entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios, pues cada comunidad autónoma pues llevó un ritmo totalmente diferente. ¿Os acordáis de aquella palabra desescalada? Desescalada, resiliencia.
es que aprendimos términos que no utilizábamos prácticamente nunca. O sea, bueno, Emanuel, que viene de Argentina, sí que tiene un lenguaje más rico que nosotros, porque ellos preservan el castellano mucho mejor que nosotros, ¿no? Pero bueno, así que acercaros a este libro, porque además de disfrutar, de vivir este momento, vais a conocer a Ausi mucho mejor. Y bueno, a partir de ese momento será vuestra amiga también, porque se entrega, o sea, que seguirla en Twitter. Y nada, pues yo poco más que decir que gracias, Ausi, por permitirme estar aquí esta tarde contigo. Tenía una deuda, no pude acompañarla en la presentación en Ávila, cuando además la presentación la llevó un compañero y amigo, que es el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila, Jorge Pato, que además colabora con Ausi en el programa en COPE en Ávila. Y la verdad que me hubiera gustado mucho estar, pero me fue imposible, tenía una deuda y espero poderla saldar. Nada está. Muchas gracias a todos. Antes de nada, no sé si funciona este micrófono, funciona, ¿verdad? También. Sí. Es que he recibido un mensaje ahora aquí y querría que lo escucharais todos, porque antes de que hable Ausi, tengo un mensaje que dice así. Vamos a ver. Por dos cosas. Empiezo. No me lo puedo creer. Pues muy buenas tardes desde Palencia, aquí Chomín, que salgo un poco en el libro. Lo primero, un saludo a todos los compañeros que estáis en esta sala y un saludo y un abrazo y un beso muy grande a Ausi. Por dos cosas. Por aquellos meses que yo creo que fuimos fundamentales los unos para los otros, y en tu caso y el mío, pues yo creo que de manera especial, pues porque había alguien con quien tener que sujetarse mientras hablábamos por teléfono dando paseo arriba, paseo abajo por el pasillo. Porque nos pasaron un montón de cosas y muchas de las cuentas en el libro, y ahora cuando las recuerdo, leyéndolo trocito a trocito, tratando de ir al día, pues voy de la risa, como aquel día que yo no sé por qué te mandé un canal de YouTube de un loro para reírnos un poco, que hacía falta reírse, y otros días pues que teníamos mucha congoja y mucha preocupación y se nos iba la cabeza. Tus recuerdos son los míos y los míos son los tuyos, y aquello fue especial, duro, pero yo creo que acompañados conseguimos aguantar, que era de lo que se trataba, y tratar de hacer sentido a nuestra labor entonces, que sigue siendo la misma de ahora, pero aquello era muy complejo. Así que gracias, Ausi. Gracias por lo de aquellos meses, por este libro y pues por seguir ahí, que prácticamente, bien lo sabes tú, hablamos prácticamente a diario, de una manera u otra, y nos seguimos riendo y nos seguimos preocupando, y la cosa es estar ahí, aguantar y seguir y disfrutar de lo que hacemos y de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Un saludo también pues para todos los compañeros de los medios de comunicación de las diócesis de Castilla y León, que también fue muy especial aquello, y yo creo que lo seguimos disfrutando hoy. Pues fueron momentos de hacer familia, de hacer equipo, de hacer comunidad cada uno de nuestras casas, de mandar notas en pijama, y los lazos que se hicieron entonces ahí siguen, y damos gracias a Dios por todos ellos. Y nada, un beso muy grande, un abrazo muy grande desde Palencia. Gracias de nuevo, ánimo y seguimos. Mañana ya volvemos a hablar por teléfono otra vez, Ausi. Un beso. Bueno, pues eso es lo que nos mandaba Ausi. Prepárate que vamos a ya termino, ¿eh? No. Madre mía. Tienes aquí otro saludo. Querida Ausi, se ve que tengo que utilizar el WhatsApp. No me puedo. Es la presentación de tu libro por nuestro querido amigo y compañero Faustino Catalina. Lo hará muy bien. Tu libro lo he leído acordándome mucho de hace 5 años. Esa terrible prueba que tú narras de manera magistral. Te invito que este estilo que estrenas ahora en libro lo lleves a la ficción y te lances a la novela. Pero lo he pasado mal también, porque me ha hecho recordar momentos difíciles en mi vida. Pero al mismo tiempo me he dado cuenta y recordado la gente maravillosa de Ávila y la gente maravillosa como tú. Una gran profesional, una gran amiga, una gran mujer, una gran abulense.
muchas gracias y un libro estupendo. Que aprendamos mucho de él, que la pandemia nos lleve a darnos cuenta de esa gran lección, que somos dependientes de Dios y de los demás, y a mucha honra. Muchas gracias, Ausi, adelante, felicidades y a por más libros. Un abrazo grande. Bueno, pues ahí está la recomendación de José María Gil Tamayo. ¿Y ahora cómo hablo yo? Esto sí que no me lo esperaba. La verdad que son dos personas fundamentales para mi vida. Chomín es un hermano. O sea, los que aquí conocéis de nuestra relación, es el delegado de medios del Obispado de Palencia y para mí es un hermano y un pilar fundamental. Y lo de José María, ojalá hubiera podido estar aquí, porque es protagonista, es que no puedo casi ni hablar. Ahora, es casi protagonista involuntario de este libro, ¿no? Y como bien dice Jesús Manuel, pues lo ha sido todo. Gracias, Faustino. Gracias. Las cosas se hacen al final, cuando uno haya pasado los nervios. Me he traído papeles. Faustino sabe que no entro jamás a un estudio de radio con papeles. Nunca. No me gusta más la espontaneidad, aunque a veces me da uno la pata, pero hoy creo que tenía que traerme un poco algo más serio y para que no se me olvide, y más en estas circunstancias con las que me toca coger las riendas de esta tarde. Se suele decir que los agradecimientos se hacen al final, pero yo vengo de Castilla, tierra de refranes, y hay un refrán que dice que es de bien nacidos ser agradecidos, así que vamos a empezar por el final y voy a agradecer pues lo primero a Faustino y a Jesús Manuel esta presentación y vuestras palabras, porque para mí es un honor que esté aquí Faustino, porque para mí ha sido y es un referente desde que yo empecé a dedicarme a esto hace 20 años. Siempre a Faustino lo he tenido, lo sigo teniendo en un pedestal, en un espejo donde mirarme. Soy una apasionada de la radio y bueno, para mí es un referente. Entonces el hecho de que él esté aquí y haya dedicado estas palabras tan bonitas significa mucho para mí, así que te lo agradezco en el alma. Tu presencia y tu profesionalidad, maestro de periodistas religiosos. Gracias. Y gracias a Jesús Manuel, que casi no le gusta hablar, como a todos los abulenses. Él está aquí como alcalde, pero sobre todo como amigo. Es lo que tiene vivir en una ciudad tan pequeñita como Ávila, que una pues se despierta un día viendo cómo aquel chico con el que subía la cuesta todas las mañanas para ir al colegio de repente tiene el bastón de mando literalmente. Con lo cual yo creo que más allá de la figura de alcalde lo que está es un amigo que me conoce bien y por tanto te agradezco de corazón tus palabras. Gracias sobre todo al Banco Sabadell por haberme permitido estar hoy aquí con vosotros. Gracias sobre todo a Santiago Portas, de quien me he fiado a ciegas. Nos hemos conocido esta tarde, de hecho, o sea, hemos hablado mucho por teléfono. Santiago es me lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, director de instituciones religiosas y tercer sector del Banco Sabadell. Gracias de corazón por esta oportunidad, porque para alguien de Ávila pues estar aquí en Madrid es mucho, ¿no? Salimos de lo nuestro y nos abrimos al mundo, ¿no? Así que gracias de corazón por esta oportunidad y gracias por dejarnos vuestra casa para estar aquí. Y gracias a quienes me habéis animado en esta aventura, que algunos están por aquí, no voy a mirar a nadie, pero me habéis dado el coraje necesario para estar hoy con vosotros, que sois mis amigos, muchos, yo creo que nos conocemos prácticamente la mayoría, así que de corazón gracias por ese impulso, que de verdad lo necesitaba. Y hablando del que ha sido ahora pues uno de los artífices del último mensaje que hemos podido escuchar, que es José María Gil Tamayo, que fue nuestro obispo pues hasta hace unos años. Cuando él se fue en el año 2023, cuando le nombran arzobispo, en ese momento coadjutor de Granada, me dijo una frase que a mí no se me va a olvidar en la vida, que es tienes que mirar más allá de las murallas. Es una frase que tiene una implicación muy concreta de lo que él me quería decir en ese momento, pero hoy la he tomado con toda literalidad. He salido de las murallas, aunque las murallas nunca salen de mí, porque soy una amante empedernida de Ávila. Yo creo que los dos que me acompañan aquí lo saben, porque Faustino me lo dice también muchas veces. ¿Cómo me gustan las fotos que pone? Bueno, pues yo soy una enamorada de mi ciudad, la vendo siempre que pueda.
y nunca vas a salir de mí las murallas, pero haciendo honor a lo que me pidió mi entonces obispo, pues he salido y he mirado más allá de las murallas, he venido con vosotros a contaros y a entenderos mi libro, para que me conozcáis a mí, como bien dice Jesús Manuel, pero sobre todo para que conozcáis una parte de mi trabajo, una parte de un trabajo que yo creo que a veces pasa muy desapercibida, pero que es muy importante, que es la comunicación institucional dentro de la Iglesia, ¿no? Que a veces no se comprende, y a veces lo que no se conoce no se comprende bien, ¿no? Yo creo que esto es una manera también de acercarnos a esa parte más desconocida. Sinceramente, este libro no estaba pensado para publicarse, es una especie como de legado que yo quise dejar a mis hijas, ¿no? Me di cuenta como que ellas al paso del tiempo eran pequeñas en aquel momento, me di cuenta pues que ellas habían perdido muchos recuerdos y quise escribirlo para que cuando fueran mayores tuvieran esa memoria, ¿no? De lo que habíamos vivido. Pero claro, al ir escribiéndolo poco a poco, pues me di cuenta como que muchas personas quizás se podían ver reflejadas en esas páginas y que esa parte profesional que no es la más conocida quizá, pues pudiera ayudar a conocernos un poquito más cómo trabajamos dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, el hombre tiende por naturaleza a olvidar pronto lo que le hace daño, lo que ha sido negativo. Echamos un poquito de tierra por encima, lo guardamos todos los sentimientos negativos en un cajón, pero bien sabéis que los cajones hay de vez en cuando, sobre todo en primavera, ¿no? Hay que abrirlos y airearlos un poco, dejar que entre el aire fresco, y eso es lo que yo pretendo hacer también con este libro, que es una muestra de que hasta de lo más duro puede ser una enseñanza positiva para cada uno de nosotros, ¿no? Este diario, como ha dicho Faustino, pues está escrito en un modo de diario, leer desde el 5 de marzo hasta el 26 de mayo. ¿Por qué esa fecha? Bueno, pues porque está todo en bruto, pero el 26 de mayo fue el día en que yo físicamente volví a sentarme en el despacho del obispado. Llegué a sentarme y mirar a la mesa y ver que el calendario estaba parado en marzo, que eso también es un impacto, ¿no? De cómo se había parado la vida. Cuando tú intentas volver a recuperarla, la vida te recuerda que todo se paró unos meses antes, ¿no? Como digo, está todo en bruto. Le he dado forma, lógicamente, pero hay desde ya escritos, llamadas de conversaciones de WhatsApp con permiso de las personas que intervienen en ellas. No voy a hacerme yo aquí un ábalos y decir cosas que no proceden. Y efectivamente, pues plasmo lo que soy, pero sobre todo lo que es la Iglesia también de forma comunicativa, ¿no? Decía también otro obispo que he tenido, parece mentira, pero en 20 años ya hemos pasado por unos cuantos obispos en Ávila y los que nos quedan. Decía un obispo nuestro que recordar es volver a pasar por el corazón, ¿no? Me parece una frase preciosa. Me gusta mucho trabajar con la etimología de las palabras y me parece maravilloso, ¿no? Esa forma de ver lo que significa recordar, ¿no? Y es lo que yo pretendía hacer por este libro, ¿no? He hecho un proceso de coger todo aquello, volverlo a pasar por el corazón y volver a sentir, a emocionarme, a volver a tener miedo y plasmar esos sentimientos en papel, porque yo este diario no lo escribí en su momento. Sí que es verdad que, como bien dice Jesús Manuel, como me gustan mucho las redes sociales, lo que sí que hice durante ese tiempo es, en Instagram cada día subía una foto alegórica de algo que tuviera que ver con el día, desde un plato de lentejas hasta, yo qué sé, una mascarilla, el día que subimos a la catedral a hacer la retransmisión de la misa del Domingo de Ramos. Cada día era una imagen, ¿no? de la pandemia, y es verdad que en la descripción de la imagen en todas ponía atrincherados día 1. Atrincherados día 2, así hasta el 100 y pico, no sé cuándo paré ya, yo creo que ya cuando me canse ya paré, y de ahí viene el nombre del libro, ¿no? O sea, es decir, yo esto no lo escribí en 2020, lo he escrito en 2024 y 2025. He vuelto a recuperar, gracias a Dios y gracias a las tecnologías, se pueden volver a recuperar las conversaciones de WhatsApp de hace años, se pueden recuperar los correos electrónicos, las notas de prensa, todo. Además, como yo guardo todo, soy muy de guardar, guardo absolutamente todo lo que escribo, lo que tal. Entonces he vuelto a sacarlo todo, a recuperarlo, a leerlo, a emocionarme, insisto. Ese proceso de volver a pasar por el corazón y plasmarlo, ¿no? Y sin pretenderlo, el libro pues está escrito como si fueran aquellas curvas, ¿os recordáis las curvas del famoso doctor Fernando Simón? Las curvas de la pandemia, ¿no?
pues me ha salido una curva. Yo creo que al final, cuando terminé, digo, esto está, o sea, empieza desde la más absoluta incredulidad, porque yo era una de las que pensaba que esto era una cosa que estábamos engordando los periodistas, ¿no? Recuerdo que salió Lorenzo Milá, que era corresponsal de Televisión Española en Roma en aquel momento, salió con una mascarilla y yo decía, qué exagerado es. Luego nos llevamos la fama los periodistas de cómo vendemos la moto, ¿no? De esto, de esa incredulidad primera, porque además vosotros aquí en Madrid pues lo vivíais como más intenso, es decir, os llegó antes todo, pero nosotros en Ávila no teníamos nada, no había nada. O sea, yo creo que el primer caso nos llegó casi cuando el cierre, cuando se declaró el estado de alarma, ¿eh? Luego ya salió todo. Entonces, de esa incredulidad primera a esa escala, ese increchendo de angustia, de miedo, sobre todo la incertidumbre. A mí me mataba la incertidumbre, el no saber cómo enfrentarme a las cosas, ¿no? Y cuento en una de las páginas como mi hija pequeña, que en ese momento tenía 7 años, me decía, bueno, papá, ¿y tú cuándo habéis pasado otra pandemia de estas? Como todo sale bien, ¿no? Al final, ¿no? Yo decía, no, es que para nosotros también es la primera vez, ¿no? Y claro, los niños no entienden que los padres no tengan las herramientas necesarias para explicarles a ellos cómo enfrentarse a este tipo de problemas, ¿no? Entonces esa incertidumbre a mí es la que más me mataba, ¿no? Entonces esa curva va creciendo, ese miedo, con todo lo que pasó, con toda la vorágine de acontecimientos que bien ha relatado Faustino, del ingreso del obispo, de muertes, de preocupaciones cercanas, ¿no? Hasta que llega un punto, que yo creo que eso ya no podía, llegar un momento que no podía subir más, y no sé qué pasó o no sé de qué manera, pero la curva empieza a bajar. Y no hablo solo de los contagios, sino también un poco en la percepción, no sé si global, pero sí mía por lo menos de las cosas, ¿no? Que empiezo ya a estar un poquito más serena, más tranquila, empiezo a ver luz en cosas que me hacen ilusión, que empiezo a ver bondad en toda la negatividad, ¿no? Desde la solidaridad de la gente hasta, bueno, vamos recuperándonos, ¿no? Y venga, y niñas, y vais a poder salir a la calle, y aquel regalo de los bomberos con la protección civil, que lo cuento también en el libro, ¿no? Como vinieron a felicitar a mi hija. Son detalles que dices, bueno, qué cosa más tonta, ¿no? No dejaron de ir a una ventana a cantarle el cumpleaños feliz a una niña, pero son cosas que hacen mucha ilusión, ¿no? Dentro de toda la negatividad y de todo y sobre todo la solidaridad y la cercanía con la gente. Yo a Jesús Manuel efectivamente hablábamos prácticamente a diario, a pedir mascarillas para los curas. Los curas no tenían mascarillas, estaban haciendo entierros de gente contagiada de COVID, exponiéndose ellos. Eso sí que era estar en primera línea. Eso sí que fue estar en primera línea, que poco se ha reconocido aquella labor de los sacerdotes, ¿no? Y cómo os pedíamos rápido, es verdad que tengo que reconocer que rápido respondían y nos llevaban las mascarillas, las pantallas, como pues esa relación institucional también, porque yo soy periodista, pero creo que en aquellos momentos hice absolutamente de todo lo que pude, porque te pedían ayuda, porque no sabían a quién recurrir, porque muchas veces los teléfonos estaban colapsados, no sabían a quién atender, entonces pues llaman a quien tienen más cerca, ¿no? Y ¿qué hago yo en ese momento, no? Pues ayudar en lo que pueda. Claro, en estas páginas que cuento, que es un diario que está concebido en forma de curva, ¿no? Pero hay una historia completamente transversal que ha salido ya aquí en varias ocasiones, que es la enfermedad de José María Gil Tamayo. Yo creo que para mí ha sido uno de los momentos más complicados, ¿no? Le tenía y le sigo teniendo mucho cariño. Para mí ha sido una persona fundamental, lo sigue siendo. Y claro, su enfermedad para mí fue un mazazo, ¿no? Fue no solo en lo profesional, sino sobre todo en lo personal. Hay que remontarnos que estábamos en el inicio, ¿vale? En el inicio de la pandemia. Él cae enfermo, bueno, se hizo público que cayó enfermo el 20 de marzo, pero ya sabíamos desde hacía unos días antes que estaba algo mal, no teníamos diagnóstico y tal. Claro, no es solamente el hecho de ha caído enfermo, no sabes hacia dónde va a virar esta situación, porque, insisto, la complicación de aquellas primeras semanas y de los médicos no saber cómo atender era muy complicado, ¿no? Pero luego ya profesionalmente dices, claro, ¿cómo hago frente a esta cuestión? Era el primer obispo que estaba contagiado por COVID.
José María Gil Tamayo es conocido por prácticamente todos vosotros, o sea, tiene bueno, pues una cierta relevancia para muchas personas periodistas, entonces eran decenas de llamadas diarias las que recibía preguntando por él. Claro, yo los primeros días, pues lógicamente atiendes a todo el mundo, pero llega un punto que dices, es que ya no sé qué más contar. Primero porque ahí tenías que jugar un poco con el balance, el equilibrio entre la intimidad de un diagnóstico médico, de un paciente, pero también la relevancia de la información de una figura pública, ¿no? Entonces y no poderle preguntar a él personalmente, ¿decimos esto o no lo decimos? Entonces jugaba un poco también con nuestro vicario general, que se quedó un poco al frente de todo esto, qué hacemos, qué decimos, qué no tal. Fue muy complejo, ¿no? Porque además muchos me preguntabais y yo decía, pues es que no, de verdad, no os puedo decir nada. Primero porque es que tampoco nosotros teníamos, o sea, teníamos información del hospital relativa y no era tampoco demasiado positiva. O sea, a mí me llaman un Viernes Santo una enfermera y me dice, reza todo lo que puedas porque si no mejora en unas horas le llevan a la UCI y eso sabemos lo que significa, ¿no? Y yo aquello una es periodista, ¿no? pero sobre todo es persona. Yo aquello me lo metí hacia adentro, lo recé mucho y milagrosamente el domingo de resurrección empezó a mejorar. Y os juro que no es algo que yo me haya tomado una licencia literaria para que quede bonito y decir que el domingo de resurrección el obispo empieza. Os prometo, por lo más sagrado que tengo, que son mis hijas, que esto es completamente real. Ese domingo de resurrección es cuando empezó a mejorar y unos días después le dieron el alta, ¿no? Entonces, pues todo esto nos lleva pues a ver una relación más allá de lo que pueda ser un obispo y un periodista de una diócesis, ¿no? Yo creo que eso, en nuestro caso, ha sido así, me gusta verlo así y se refleja muy bien y os animo a que veáis el capítulo del 11 de mayo, que es cuando yo me reencuentro con él, que fue un impacto tremendo, ¿no? Entonces conocéis a José María Gil Tamayo, se quedó en José María Gil Tamayo. O sea, yo me encontré una persona frágil, delicada. 22 kilos. Sí, porque se lo dijo al Papa. Sí, efectivamente, ¿no? Luego otro de los momentos que más recuerdo como complejos a nivel profesional fue el grandísimo número de notas de prensa que tuvimos que mandar a las diócesis en aquellos días, en muy poco tiempo, ¿no? Sobre todo haciendo de médicos prácticamente, porque eran recomendaciones médicas, y no acercarse más de X metros, y no que si la comunión en la mano, la comunión en la boca, discusiones que al final se centraban en hacer un comunicado lo más claro posible para que la gente nos entendiera, ¿no? Y a veces uno tenía la sensación de que estaba dando más un diagnóstico prácticamente que una palabra de esperanza, que yo creo que es lo que teníamos que dar también en ese momento, ¿no? en la iglesia. Desentrañar lo que decía el BOE, ya aquello fue... Bueno, aquello fue tremendo, ¿no? Gracias a que tenemos muy buena relación entre todos los delegados de medios y quien no sabía una cosa sabía otra, y entre todos podíamos arrojar algo de luz. Ya nos cuento si, aparte del BOE, cogemos el BOCIL, que es el Boletín Oficial de Castilla y León, a lo que nosotros nos competía, que eran las normas nuestras, bueno, ya llegaba a un punto que se contradecían, ¿no? Otros son de signos políticos distintos, tremendo. Entonces, aquello fue muy complicado plasmarlo en notas de prensa que fueran completamente entendibles. Enviamos, por lo menos desde mi diócesis, cuando terminó la pandemia, comunicados oficiales de estas recomendaciones, de lo que se iba a hacer, de cierre de templos, tal, en torno a unos 14, 15 en menos de mes y medio. Eso es una barbaridad. Y para los que se dedican a comunicación institucional lo saben, es una barbaridad, ¿no? Pero las circunstancias eran las que eran, ¿no? La más complicada que tuve que escribir, como lo ha comentado Faustino, fue el día que tuvimos que decir, fue el 14 de marzo, pero nos adelantamos un poco al estado de alarma, ¿no? José María dijo que había que cerrar las iglesias, que él no quería que la gente corriera riesgos allí de contagio. Y aquella nota en la que yo tenía que decir a la gente que se cerraban las iglesias, o sea, ¿cómo le podías decir a una persona que tenía que seguir teniendo fe, que tenía que seguir apoyándose en la iglesia, pero que los templos iban a estar cerrados? Que ahora lo comprendo con el paso del tiempo y yo creo que pudo ser hasta positivo, ¿no? Porque es una manera más íntima y más fiel, ¿no? De lo que es la iglesia en sí, pero para un periodista es muy complicado hacer entender eso a la gente, ¿no? Entonces yo creo que fueron retos a los que nos tuvimos que enfrentar, como aquel momento que también ambos han comentado de esa entrada del virus en uno de nuestros conventos, en el convento de las Adoratrices, que se llevó por delante a
3/4 partes del convento. O sea, las monjas iban cayendo una detrás de otra. O sea, fue brutal. Es que iban muriendo allí, no daba tiempo ni a llevarlas al hospital, ¿no? Y como la enfermera me llamaba, pues, lo que os digo, o sea, aparte de periodista, pues esta señora me conocía y no sabía a quién llamar y me llamaba a mí y yo decía, llama a la UME. Y digo, yo no tengo línea. ¿Cómo se llama la UME? O sea, ¿cómo llamo yo al ejército? Y tirabas de uno, de otro, tal. Fueron los bomberos, fue la UME, y cómo pues al final, gracias a Dios, salieron las mujeres, luego como daban las gracias, las pocas que quedaron, ¿no? Y de hecho estuvieron algunas de ellas en la presentación en Ávila y fue muy, muy emocionante, ¿no? Porque recordaban conmigo aquellos momentos y claro, todo eso hay que contarlo, ¿no? Y hay que vivirlo y hay que sentirlo, ¿no? Para los que trabajamos en la comunicación de Iglesia, todo esto supuso, yo creo que un desafío, ¿no? Para todos nosotros. Fíjate, cuando pasa la Semana Santa, uno de nuestros compañeros, creo que fue Antonio Moreno, el delegado de medios de Málaga, si no recuerdo mal, que comentó cómo había salido una noticia que una de las de lo que más se había buscado en Google en el mes de abril era Iglesia Online. O sea, se había buscado receta de pan, no sé qué otra cosa era, y la tercera más buscada... Sí, seguramente. Buscaba la información de claro, entonces, y la tercera más buscada era Iglesia Online, ¿no? Y esto dices, oye, algo estamos haciendo bien, ¿no? Pues la gente está demandando de nosotros, quiere que la Iglesia esté ahí cercana, ¿no? Y eso fue un reto, ¿no? Eso fue un reto para nosotros porque la gente estaba demandando la cercanía de la Iglesia. Necesitábamos todos de la fe para superar esa dificultad. Siempre lo he dicho, ¿no? Que los católicos tenemos una gran suerte que es tener fe, porque nos ayuda, ¿no? A comprender los momentos de dureza y hacerlos un poquito más llevaderos, ¿no? Y yo creo que, no lo sé, yo creo que aquí hay diversidad de opiniones, pero como esto va del libro que yo he escrito, yo os digo la mía propia, creo que la imagen de la Iglesia salió muy reforzada de la pandemia, sobre todo por el gran esfuerzo que se hizo de mostrar esa realidad. Es verdad que ahí hubo sus manos y sus menos, bueno, pues cada uno de nosotros tiene también su propia reflexión interior, ¿no? De cómo hacer las cosas, porque para nosotros era todo nuevo. No sabíamos muy bien hasta qué punto estábamos fardando de lo que hacía la Iglesia o necesitábamos contar lo que hacía la Iglesia para estar presentes, ¿no? Esa cosa evangélica de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, o decirle a la gente que estábamos ahí, ¿no? Para eso me acuerdo que había una campaña creo que fue del Secretario de Sostenimiento, creo recordar, hablo un poco de memoria, de la Conferencia Episcopal, de por tantos, ¿no? Que conocéis todos, que decía: ¿sabes por qué no te hemos contado antes lo que hacía la Iglesia? Porque estábamos haciéndolo. Creo que era algo así, ¿no? Hablo un poco de memoria, ¿no? Es verdad que al principio, pues, a ver, nos pasó a todos, nos quedamos todos como un poquito en shock, pero luego se hizo mucho esfuerzo de estar cercanos, sobre todo, no tanto en contar y en esos comunicados que eran importantes, sino sobre todo en testimoniar, porque muchas veces es más impactante, comunicativamente hablando, un testimonio de una persona o de un trabajo de una persona que trabaja en iglesia, que colabora en una parroquia, un sacerdote, un capellán en un hospital, que miles de comunicados que se puedan hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí se hizo un esfuerzo también significativo y insisto, yo creo para mí que la imagen de la Iglesia salió reforzada, ¿no? Claro, llega la Semana Santa, como bien ha dicho Faustino, aquí a servidora le dio un ataque de ansiedad, lo cuento también en el libro, yo entro a la catedral, bueno, primero me rebelé, yo me enfadé con el Papa, que Dios me perdone, que Dios lo tenga en su gloria, pero yo me enfadé con el Papa porque el Papa Francisco nos pidió, bueno, el Vaticano, quien sea, vaya, que teníamos que, de alguna manera, acercar los oficios de Semana Santa a la gente retransmitiendo. No teníamos obispo, ¿qué oficios íbamos a retransmitir? Bueno, no, pues tú tienes que ir a la catedral y venga, pues con un canónigo. Vi un mosqueo, aquel día, qué enfado me cogí, porque yo digo, pero yo es que yo no quiero salir de casa. O sea, llegó un punto que yo no quería salir de casa, me daba miedo, estaba angustiada y sobre todo no tenía ni idea de hacer una retransmisión. O sea, yo no había hecho una retransmisión en la vida. Digo, esto va a salir un churro, digo, y encima vamos a tener una imagen horrible. Bueno, al final hicimos la retransmisión. Luego quedó muy bien, la gente lo agradeció mucho, con lo cual pues muy contenta, pero claro, yo aquel día, aquel impacto, aquel domingo de Ramos, de llegar, de ver solamente a un canónigo,
al ayudante de la catedral y a mí con el trípode, y ver la catedral vacía cuando normalmente sabes que está llena de niños y es un día de fiesta y un día de alegría, me dio una angustia, bueno, me dio un ataque de, llámelo X, pánico, ansiedad, tuve que salir fuera a la calle a respirar, quitarme yo creo que no me llega a quitar ni la mascarilla, porque era muy aprensiva. Entonces, bueno, ese esfuerzo creo que valió la pena porque muchas personas agradecieron, ¿no? Se conectaban a las retransmisiones y decían gracias porque estoy sintiendo que estoy en mi catedral, ¿no? Porque sí había la misa de 13, las conexiones con el Vaticano, no, pero yo quiero estar en mi catedral y no puedo estar, ¿no? Y claro, ese enfado mío primero, yo dije, oye, pues bueno, mira, bendito sea, ¿no? Que la gente sí lo está agradeciendo y está sirviendo, aunque sea para 2 personas, fenomenal. Llega el momento de aquel Vía Crucis, que yo lo llevo haciendo muchos años, que ese año, pues claro, había que hacerlo, estaba escrito ya, estaba ya todo preparado, hubo que desmontarlo entero, volverlo a montar, y lo tuve que hacer desde casa, no había medios técnicos, bueno, fue una locura, pero salió en podcast, el Vía Crucis de la pandemia, que luego mucha gente sí que lo ha vuelto a descargar, y creo que ayudó también a mucha gente. Una de las primeras personas que me llamó aquel Viernes Santo fue el cardenal Blázquez, don Ricardo, que ahora está en Ávila, jubilado. Ávila es que es ciudad de jubilaciones, tenemos a 4 obispos allí viviendo después de su jubilación. Aspiramos a la jubilación nosotros. Y, no nos queda. Y lo agradeció porque dice, bueno, es que es como caminar por las calles, ¿no?, de Ávila, pero acompañado y sobre todo pues rezando, ¿no?, en ese Viernes Santo. Así que yo agradezco públicamente también a Faustino el que diera esa oportunidad. No, que lo no hiciste era fácil. fenomenal, o sea, que con no era pocos fácil. medios salió fenomenal, ni más ni menos. Pero era arriesgarse, ¿no?, porque podía haber salido, es decir, yo doy de sí lo que doy de sí. No, pero bueno, salió bastante bien, ¿no? Ahí está colgado, por si alguien lo quiere escuchar. En definitiva, al final, lo que trató la Iglesia, lo que tratamos los que trabajamos en comunicación de Iglesia, no es intentar mostrar una hiperconectividad. Que es verdad que salieron misas online, charlas online, retiros online, Vía Crucis online. No era mostrar exceso de hiperconectividad, sino sobre todo dar una palabra de esperanza, de aliento, ¿no?, que la gente estaba necesitada de ello. Decirle a la gente que aunque las puertas de las iglesias estuvieran cerradas, la iglesia estaba más abierta que nunca, ¿no? Y lo que sí que me gustaría también es que de alguna manera este libro sirviera para hacer un homenaje a la labor de los sacerdotes. Yo creo que, lo decía antes, ¿no?, ha pasado muy desapercibida, muy callada, como son ellos, no puede ser tampoco de otra manera, ¿no?, pero fue fundamental su labor en aquellos días, ¿no? Llamando a los pueblos, nuestros curas rurales, porque Ávila es una diócesis eminentemente rural, ¿no?, pues llamaban a todos los vecinos, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te vaya por el pan? ¿No? Esa cercanía del sacerdote con su pueblo. Yo sé de casos que bueno, pues que ha aumentado incluso, ¿no?, la comunidad parroquial de muchos de nuestros pueblos por esa cercanía que se mostró durante la pandemia, ¿no? La labor de los capellanes en los hospitales me parece impresionante, ¿no? Tenemos el caso del nuestro, que a mí me contaba cómo entraba con un EPI de estos que se ponían antes los médicos, ¿no?, y entraba en la UCI, y yo decía, ¿pero qué haces allí? Digo, si no vas a poder hacer nada, digo, o sea, ¿qué haces entrando, exponiéndote a coger? Yo me enfadaba mucho con él, digo, Antonio, vamos a ver, por favor, salte de allí, digo, porque es que no vas a poder hacer nada. Y dice, ¿cómo que no puedo hacer nada? Se enfadaba conmigo, claro. ¿Cómo que no puedo hacer nada? Yo entro, le doy la mano a la gente y no mueren solos. Y quien no es creyente simplemente me da la mano, y quien es creyente reza conmigo, y no se van solos. No podían entrar los familiares ni a despedirse. Entonces, joder, aquello, mira, es que solo de pensarlo todavía me emociono, ¿no?, porque al final son cosas que, insisto, esos testimonios valen oro. O sea, ese testimonio vale mucho más que 40 comunicados que nosotros podamos mandar institucionalmente desde cualquier diócesis o desde cualquier sitio, ¿no? Nada, quiero ir simplemente terminando porque no voy a hacer, como dicen ahora los chavales, spoilers del libro. No quiero contar muchas cosas. Ahí me veis a mí, es decir, de forma descarnada, ¿no? O sea,
desde esos momentos en los que yo me encerraba en el baño a llorar, literalmente, o sea, porque no podía más, porque mi marido sí que tenía que salir de casa y cuando llegaba le toma las niñas, yo me voy de aquí, no quiero saber nada de nadie, hasta esos momentos en los que yo rezaba con aquellas retransmisiones, y yo creo que cualquiera de nosotros se puede ver reflejado en ello, ¿no? Lo que sí que me gustaría es que este libro fuera como... Estamos invitados este año desde la Iglesia a que fuera un faro de esperanza, ¿no? De que por muy difíciles que sean las cosas, por muy duro que se ponga la vida, siempre hay esa luz de esperanza que, insisto, nosotros tenemos la suerte de tenerla gracias a nuestra fe, ¿no? Yo no sé, Faustino, si hemos salido más fuertes o mejores. Tengo mis dudas. Yo estaba muy convencida que sí que íbamos a salir mejores, pero... Como sociedad no lo sé. Yo quiero pensar que sí que nos ha cambiado algo, personalmente por lo menos. Comunitariamente tengo mis dudas, ¿eh? Sí que es verdad que una vez que ha pasado todo nos hemos vuelto a tapar con el individualismo exacerbado que tenemos hoy en nuestra cultura. Hemos olvidado demasiado pronto lo que pasó y yo creo que esto es importante, pues que libros como este pues puedan ser un poco de una sacudida, ¿no? Que nos cojan un poco de las solapas y nos digan, oye, que es que puede volver a pasar. Y no es necesario que haya decenas de miles de muertos para que nos demos cuenta de que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Desde luego lo decía, esto sí que no estaba preparado, pero cómo he aprendido lo que él me dijo cuando salió del hospital, José María Gil Tamayo, que hemos aprendido que no somos nada y que somos vulnerables, ¿no? Os juro que lo tenía aquí escrito antes de que saliera el audio, que no tenía ni idea de que iba a decirlo, pero es algo que él me ha repetido muchas veces porque él se sintió completamente vulnerable allí y creo que es algo que todos de alguna manera hemos visto que es que no somos nada, que estamos en manos de Dios y que nos tenemos que abandonar a Él, que tenemos que estar confiados, como nos dijo el Papa Francisco en aquel momento inolvidable, ¿no? En la Plaza de San Pedro, aquel 27 de marzo, pues que por muy dura que sea la tempestad, Él nunca dejará solo este barco, ¿no? Tal vez hemos olvidado que esa verdadera nueva normalidad que nos vendieron no se trata de volver a lo de antes, ni ser mucho peores, sino de construir un mundo más humano, ¿no? Y más abierto a Dios y a los demás, que quiero pensar que esa es la mejor enseñanza que nos dejó la pandemia y por lo menos yo he intentado reflejarlo en el libro a través de los testimonios de la gente que pasó por mi vida en aquel momento. Con esto nada, simplemente de nuevo volver al principio, a ese refrán castellano del agradecimiento a todos vosotros. Compañeros, muchos de vosotros de profesión, amigos, todos, gracias de verdad por habernos acompañado a los tres esta tarde y espero que sigamos en contacto mucho tiempo, en las redes y fuera de ellas. Y conste que me traje los papeles, pero prácticamente no he leído nada, ¿eh? No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta concreta o directa a Ausi, de los que estáis aquí. Habéis visto que ha habido 3 versiones del libro. La de Faustino, la de Ausi y la de Jesús Manuel. O sea que cada uno vais a encontrar, o cada una vais a encontrar una versión diferente del libro. No os va a dejar indiferentes, está claro. ¿Cuál es el siguiente libro? Yo no soy muy de... Fíjate, además me he acordado de ti estos días, porque yo te conté que quería publicar, ¿te acuerdas? Que yo quiero publicar un libro, que lo tengo medio escrito, y no tenía yo muy claro que esto iba a salir adelante, mira, pues ahí está. Está en proceso. Es una biografía de alguien de Iglesia, es que no quiero contarlo porque luego los proyectos se gafan, pero es una biografía de alguien de Iglesia. Yo sí que lo sé, sí, pero él no sí puedo lo decir sabe. nada. Pues me lo sacó un día. Secreto de confesión. Me lo sacó un día sin quererlo, pero es una biografía de alguien que no Muy tiene interesante. biografía hecha y que... Muy interesante. Muy interesante. Hombre, yo espero que no haya una segunda parte de esto, eso sí que lo tengo muy claro, ¿eh? No. La novela de chocolate. Bueno, Yo- habrá que esperar a ese libro entonces. Hombre, estoy seguro que del apagón puede hacer otro libro, ¿eh? No, hombre, no dio para tanto, si hubiera sido más días, seguro. Sí. Bueno, yo creo que estamos aquí en familia. Ausi, en el Domingo de Ramos, ¿qué persona fue la que te mandó ir a la catedral? Es que no lo sé todavía. Yo sé que fue alguien de Roma, dejémoslo ahí, no lo sé. No sé, vino la A ver, la que es que te cuestión estaba vino... jugando tu salud, No, a ver, tu vida. O sea, que sí, según pero- estaban las cosas... Sí, pero entiéndeme, a mí nadie me mandó, no me obligó a ir a mí, a Ausi como tal, o a la responsable de comunicación de la Iglesia. Se dio una recomendación de que sería bueno, sería interesante y que haría mucho bien a la gente
que se emitieran las misas de los obispos desde las catedrales. En mi caso, claro, no había obispo, estaba en el hospital, ¿no? Se hizo esa recomendación. Yo las cosas que me recomiendan, y si vienen de Roma, me las tomo muy en serio. Por tanto, yo esto lo puse en manos, en este caso, de mi vicario general, ¿no? Y me dijo, bueno, pues depende de ti. Yo creo que sería bueno hacerlo, pero depende de ti. O sea, a mí obligarme como tal no me obligó nadie, pero sí que es verdad que yo me enfadé mucho, porque es verdad que las recomendaciones yo me las tomo muy en serio. Y para mí una recomendación es prácticamente una invitación a que tienes que hacerlo, ¿no? A ver, jugar, siendo sinceros, no me jugaba mucho porque estábamos 3 personas en la catedral. Y además cada una punta, ¿eh? O sea, yo estaba abajo grabando, el sacerdote, el canónigo que estaba oficiando en uno de los ambones y el ayudante en el otro ambón. O sea, cada una punta. Y los dos, todos con mascarilla. Bueno, yo iba... Bueno, no os cuento cómo iba Chomin, que me mandó una foto. Chomin fue porque su obispo había salido... El obispo de Palencia, que también se había contagiado de COVID, había salido días antes del hospital y fue justo cuando la Semana Santa. Hicieron los oficios, bueno, todas las retransmisiones de Semana Santa, no desde la catedral, sino desde la casa del obispo. Claro, recién salido del hospital. Y Chomin es súper aprensivo. Me mandó una foto... Iba con un EPI del hospital, pero digo, pero chico, que en periodismo es la profesión de riesgo, o sea, tal cual, enterizo. Tal para cual los dos, porque yo te vi cómo ibas tú también. Y de verdad... No, pero yo no iba con un EPI, no había No, con un EPI no, pero iba... Sí, yo iba con mi mascarilla, mis guantes del Mercadona, que los cogía en el Mercadona cuando iba, no tenía guantes, entonces cuando iba los de la fruta los cogía y me los llevaba a las retransmisiones, con mi mascarilla, con mis calzas. Llegaba a casa, me desnudaba entera en la puerta de casa, o sea, yo soy muy aprensiva. Lo que te duró, y lo que porque me sigue hasta durando. Que te lo quitaste, sí, madre mía. Es verdad, sí. No, yo soy muy aprensiva, sobre todo porque tengo familiares de riesgo, ¿no? Entonces, riesgo yo allí no vi, o sea, ahora con la perspectiva no creo que hubiera tenido riesgo, ¿no? Pero el miedo es libre. Totalmente. Pues fuiste muy fuerte y valiente, ¿eh? O sea, Fuerte no, porque tuve mis debilidades ahí, ¿eh? Pero bueno. Fue el primer día, luego ya, eso fue el domingo de Ramos, luego ya el Jueves Santo, ya cuando fui ya fue como, bueno, pues ya está, ya sé lo que hay, ya sé a lo que me enfrento, ¿no? Bueno, yo todavía no he leído el libro, pero te quiero dar la enhorabuena. Vamos muy rápido, es verdad que vamos echando capas ahí, ¿no?, de tierra a lo que sentimos, y hoy pues me ha aflorado muchas de esas cosas, pero no quería ir por ahí. Cuando estuvimos con el Papa Francisco, a mí me tocó hacerle una pregunta que tenía que ver con la maternidad y el periodismo. No sé si os acordáis. Y entonces, como era Francisco, pues me miró con una cara como diciendo, vaya pregunta que me hace esta señora, y me contestó tal cual. Pues no lo sé, porque yo no soy madre ni soy periodista, ¿no? Y entonces hay una cosa, entonces se quedó ahí un poco, ¿no? Y hay una cosa que ha dicho Faustino cuando te ha presentado, y es que eres madre multitask. A mí me gusta decir eso, ¿no? Y ahora que está tan denostada la maternidad, ¿no?, y que pues los jóvenes no llegan a todo lo que quieren, yo creo que esto pues es un valor añadido. Se puede ser madre como tú, que no dudo que seas una excelente madre y esposa, y aparte estar metida en todos estos proyectos de periodismo. Entonces me gustaría que poner un poco ahí el foco también y que defendieras, ¿no?, esa faceta, ¿no?, y esa parte que tienes tú y cómo llegas, ¿no?, porque se puede llegar, te lo dice también otra multitask. Pues se llega, gracias Laura, se llega con las ojeras hasta aquí y con mucho cubre ojeras para que no se noten. A ver, yo lo más bonito que tengo del mundo son mis hijas. O sea, yo soy periodista, lo ha dicho él, no yo, soy periodista por vocación desde muy, muy, muy pequeña. Pero mis hijas para mí son sagradas. O sea, de hecho el libro está aquí por ellas. O sea, primero porque era un regalo para ellas, y segundo porque cuando me vieron que lo estaba escribiendo no han parado de estar detrás de mí con el látigo sacado diciéndome, escribe, ponte a escribir, termínalo, porque yo hubo momentos, esto ha pasado por un periplo de pasarlo, que os voy a contar a los que habéis publicado, pasarlo por editoriales, que te digan que no. Eso es una cosa que me gustaría decir también, un pequeño paréntesis. Las editoriales no querían publicar el libro, porque no querían, no mi libro por ser yo, porque estuviera mal escrito, bien, que eso lo dejo a vuestro criterio, sino porque no se querían publicar cosas de la pandemia. Que yo me parecía algo surrealista, digo, pero no entiendo el por qué. O sea, llegó un momento que yo no entendía el porqué o la sensación de, pero bueno, yo ahí lo dejo como anécdota, ¿no? Entonces han estado detrás de mí, venga, que tú puedes, que hazlo, que tal. Para mí es lo más bonito que tengo. Aún así también
fue de lo más difícil a lo que me pude enfrentar. O sea, para mí el gran reto de la pandemia fue el ser madre periodista. O sea, madre en general, madre trabajadora. Porque trabajar en casa con 2 niñas pequeñas, eso que las mías son un cielo, que no tengo ninguna queja de ellas, pero eran pequeñas. Y mamá, al colegio no entiendo esto, no se me conecta, no sé qué. Y yo intentando ver qué narices estaba diciendo el BOE, que no lo entendía por ningún sitio, y la otra diciendo, mira. Pero ahora visto con la perspectiva del tiempo, creo que fue muy positivo para mí el poder estar en casa, el atender a mis hijas mientras trabajaba, y para ellas fue muy positivo, porque además me lo ha dicho, la mía mayor tiene ahora 17 años. Y la sigue llevando al colegio todos los días, todo hay que decirlo, ¿eh? Soy testigo. Sí, señor. Que vivimos muy lejos, es lo que tiene. Entonces, 17 años. 17 años tiene mi hija mayor. Y va su madre detrás de ella. Soy mamá. Eso es persecución ya. Y me dice, es que así he podido ver cómo es posible que tengas un trabajo, que nos cuides, que cuides la casa, que tal, que es algo que los niños cuando están en clase en el colegio y tal no lo suelen ver, ¿no? Entonces para ellas, yo esto no lo he sabido hasta que la mayor ya con su madurez me lo ha dicho personalmente, ¿no? Y digo, ojo, pues mira qué bien, oye, es un regalo, ¿no? También. No llegamos a todo. Ojalá yo tuviera tiempo para más. Mis hijas son mi amor, pero el periodismo es mi vida. O sea, entonces, me encantaría llegar a más, me encantaría hacer más cosas. Me encantaría 1000 proyectos que se me ocurren, que se me pasan por la cabeza, pero no doy más de sí. Yo el otro día tenía una reunión con la gente de mi diócesis y tal, por la jornada de las comunicaciones sociales, y les decía, cuando veáis que no llego, regañadme, pero con cariño. Porque es que estoy yo sola en la diócesis, entonces doy de sí lo que doy de sí. Pero bueno, procuro hacerlo lo mejor posible y sobre todo ser un ejemplo para ellas, ¿no? Y lo que más ilusión me ha hecho de todo este proceso del libro ha sido que el día después de la presentación que tuvimos en Ávila, mis hijas, bueno, estuvieron allí súper contentas y tal, ¿no? Y cuando yo llegué a casa ya por la noche con todo el subidón, tal, hasta que se nos inundó la ciudad, que fue el mismo día, que fue cuando se salió el río de sitio y se nos inundó media ciudad. Ahora entendéis por qué no estaba yo en la presentación del libro. Cuando pasó todo esto, ¿no? Podía haber estado en el Ventorro comiendo, pero no. y yo ya llego a casa, ¿no? Y empiezo a ver un poco y soy consciente un poco de la repercusión que ha tenido y tal. Y me entro en TikTok para relajarme un poco y veo que mi hija mayor ha compartido un TikTok, ¿no? No me acuerdo muy bien lo que decía, podría sacar el móvil a verlo, no me acuerdo muy bien lo que decía, pero era: ¿cómo no voy a ser capaz de enfrentarme a cualquier cosa si mi madre es un gran ejemplo para mí, ¿no? Y eso fue el día de la presentación del libro. Y dije, con eso me doy por pagada con él. De verdad. Fernando quiere intervenir. Cuidado que estudia ciencias políticas, ¿eh? Cuidado. Somos compañeros, Jesús Manuel y yo, de la universidad. Bueno, Ausi, quería comentarte que me ha impactado mucho cuando has comentado lo del capellán, cuando entraba en las UCIs y daba la mano a las personas que estaban pues a punto de fallecer. Yo te voy a contar una experiencia que me pasó a mí. Mi padre vivía en Cantabria, vivía en una residencia de ancianos allí en Cantabria, y vino el COVID. Entonces, pues cada vez que podía, una vez a la semana, pues mi mujer, mi hijo y yo nos cogíamos el coche, esto en pleno estado de alarma, no podíamos salir, nos recorríamos desde Madrid hasta Cantabria, veíamos a mi padre 15 minutos a través de una mampara, nos íbamos a un supermercado a comprar un bollicao y nos teníamos que volver porque no había ni un restaurante donde comer ni nada, porque es todo. Y eso lo hacíamos una vez a la semana, 800 kilómetros en el día, ida y vuelta. Mi padre coge el COVID y entonces le mandan a una residencia donde habían, allí en Cantabria, de Mensajeros de la Paz, donde habían pues unificado a todas las personas que tenían COVID. Y de un día para otro pues me llaman y me dicen, tu padre ha empeorado y no sabemos si va a acabar, si va a sobrevivir el día de hoy. Entonces yo cojo rápidamente el coche en cuanto me comunican esa noticia y cuando estoy llegando a Burgos me llaman y me dicen que mi padre acaba de fallecer. Pues es el día de hoy que me da rabia. Bueno, yo cuando llegué no me lo querían dejar ver, lógicamente, pero yo dije, no hay UME, ni ejército, ni guardia civil que me pare para poder ver a mi padre. Al final me pusieron, como dices tú, parecía un astronauta de la NASA para poder ver encima a un paciente de COVID fallecido.
pero siempre me va a quedar la espinita de que no hubo nadie que le cogiese la mano a mi padre en esos momentos. Me hubiera gustado haber estado a mí para haberle cogido la mano en esos momentos, pero también me hubiera apreciado que, si no era yo, que hubiese habido alguien, y siempre me quedará ese pesar de no haber podido que mi padre hubiese muerto con el que le cogiese la mano. Yo lo siento en el alma la experiencia, porque tiene que ser de los momentos más duros, ¿no? Sí, es duro. Es duro pensar que una persona se va y no tiene a nadie al lado para acompañarle, completamente solo, ¿no? Por eso digo que la labor de los capellanes para mí en ese momento es fundamental. Lo ha comentado antes Faustino y a mí se me ha pasado comentarlo porque en un primer momento nosotros, las capellanías de los hospitales dependen, bueno, los hospitales la competencia es de la autonomía, ¿no? En este caso de la Junta de Castilla y León, y en un primer momento la Junta de Castilla y León dice a los hospitales que todos los capellanes fuera. Sí, sí. Entonces, claro, fue en ese momento cuando nos quejamos de que, o sea, la atención religiosa es un derecho constitucional. Se peleó mucho por ello y gracias a Dios rectificaron, pero hubo ahí tres semanas que hubo gente que se marchó sola. Mucho. Entonces, una vez que aquello se recuperó, creo que ese momento hablo de nuestro capellán que se llama Antonio, ese momento de Antonio entrando es para mí de los testimonios más puros de lo que significa ser iglesia de hospital de campaña con todas las letras. O sea, una iglesia herida y un momento muy difícil, y creo que fue fundamental. Nuestro capellán lo pasó fatal porque es que encima era el delegado de Cáritas. O sea, yo le decía, es que sales de un sitio sales de un sitio mal y te vas a otro peor, porque claro, la atención a través de Cáritas de todas las familias que no podían recibir esa atención y que necesitaban de alimentos, de atención de los hijos, es decir, de hecho en una de las ocasiones me llamó porque tuvo que parar en medio de la autopista porque le dio un ataque de ansiedad sí, una situación muy complicada. Entonces yo creo que esa labor, por eso digo que quiero que este libro también sea un homenaje, ¿no?, a esos héroes que para mí decían héroes con capa, héroes con mascarilla, pues héroes con clériman, que también fueron muy importantes, ¿no?, en esos momentos. Hola, buenas tardes. Hola. Hemos llegado tarde porque ha habido un error. Yo me he vuelto loca. Sí, fue un error mío, tengo que decirlo, del que me equivoqué en el número de la calle, perdóname. Ya, pero es que mandé un tú vives correo, en las murallas, sí. Nosotros somos el hogar de Ávila en Madrid. Sí. Y nosotros hace muchos años que nos vinimos a Madrid. Vamos todos los fines de semana que podemos a Ávila. En aquel momento no nos dejó Jesús Manuel ir a Ávila. No, yo no. Mañueco, que yo solamente soy el alcalde de Ávila, ¿eh? Bueno. Pues ahí no tenía ninguna culpa, Anuncia. No te empieces a enfadar que no te he dicho nada. Entonces hemos sentido mucho porque a usted no le he oído hablar, a mi amigo el alcalde tampoco le he oído hablar, le conozco cómo habla. No te preocupes, Anuncia, porque está grabado y te lo vamos a pasar. Bueno, pues me gustaría que nos lo pasaras. pasarais. Que los compañeros del Sabadell nos lo están grabando y te lo vamos a hacer llegar para que lo podáis ver, incluso pasar a la gente que quiera verlo. Lo primero, muchísimas gracias por poder estar aquí y no nos hemos podido ir, pero a ti te hemos escuchado y a Faustino también un poquito. No le hemos cogido la cuerda del todo, pero un poquito. Mira, aquí en Madrid se han presentado algunos libros de este momento, de distintas profesiones. Yo he conocido dos que son muy importantes y son entrañables, pero no he ido a ninguna presentación del libro que sea una cuestión desde el punto de vista religioso. Por eso hoy me ha gustado más, porque es un libro que tiene una visión completamente distinta a todas las visiones con las que yo he convivido. Porque vosotros en Ávila, en mi querida Ávila, yo tengo casa y le digo al alcalde que pago muchos impuestos para lo poco que voy. Ahora venía el palo, claro. Yo siempre le digo menos de lo que debieras de pagar. Y entonces la realidad es que vosotros lo vivisteis de una forma muchísimo más suave, a pesar de lo del obispo y a pesar de muchos amigos míos que se marcharon. Cierto. Nosotros aquí en Madrid lo vivimos terriblemente mal. Y eso que yo tengo una casa con vistas hacia afuera, pero vivía en una terraza prácticamente, porque un hijo nuestro nos encerró
y allí nos quedamos para no podernos contagiar. Respecto, ahora diré una cosa de tu libro, de lo poquito que he visto, pero me lo leeré muy bien, Ausi. Respecto a las vivencias, yo valoro un montón esta labor que se hace aquí y todo lo que pueda lo enseñaremos y lo divulgaremos. Es muy importante también lo que han hecho los médicos. No solamente el maldito aplauso que no va a ningún sitio y que ahora no hay reconocimiento, lo que han hecho algunas psicólogas, lo que han hecho los profesores y, por supuesto, también lo que han hecho algunos políticos, entre paréntesis, para allá que te he dejado bien. Entonces, una vivencia mía personal de Ávila, pues es una persona que yo estuve hablando una tarde con ella, se llamaba Luis Santamaría, del Diario de Ávila, que yo estaba hablando con él exactamente a las 3:20 de la tarde, y su hijo, el periodista que conoceréis, sí, a las 6:30 me llamó su mujer Mari y me dijo que su marido había fallecido. Yo no me lo podía creer, porque sí, yo hablaba con mis hermanos en Ávila, con mi gente de Ávila, que tengo mucho, porque soy una persona que llevamos 50 años que nos hemos venido a Madrid, que vivimos en Madrid, que hemos hecho todo eso que tú haces con nuestros hijos, igual que tú, ser unas mujeres porque en Madrid, con el coche, yo en Ávila, voy a todos los sitios. Aquí no se puede hacer eso. Bueno, ahora es complicado. Madrid es muy complicado. Pero volviendo a tu libro, que es a lo que hemos venido, ¿sabes? Eso me pasó y me llenó de pena. Murieron montones de personas. Cuando me dijo su hijo, gracias al alcalde que tenemos, que me ha consentido, me emociono, que yo y mis hermanos pudiéramos llegar al cementerio. Ya me has metido en un lío. Ya lo tenemos que contar. Bueno, hay que contar más. Entonces, Ávila es una ciudad muy pequeña, ¿vale? Hacemos un paréntesis y os cuento. Esto, por favor, que no conste, ¿vale? Porque si no, al final acabo ilegalizado. No. Yo no he dicho nada de eso, ¿eh? Al ser una ciudad muy pequeña, hay 3 funerarias que operan en la ciudad, ¿vale? Entonces yo, todos los días, mantenía al menos una llamada telefónica con los gerentes de las funerarias. Y me iban contando cómo íbamos, cuánta gente fallecía. Para que os hagáis una idea, en la ciudad de Ávila tenemos una media de 1,2 enterramientos diarios en el cementerio. Llegamos a tener en el mes de abril 8 enterramientos diarios. Pero en cuanto a fallecimientos, la media está en torno a 3 personas diarias. Llegamos a tener 18 personas fallecidas diariamente. Entonces yo llegué a un acuerdo con las 3 funerarias y era que, como la ley decía y la normativa decía y teníamos que cumplirla, solamente 2 personas por familia podían acceder al cementerio para la inhumación del cuerpo, ¿no? Entonces, casualmente, la puerta de atrás del cementerio, la que está donde el crematorio, nos despistamos un poco y entonces se quedaba abierta y los responsables de oye, asomaros que yo creo que a lo mejor la puerta se ha quedado abierta y podéis acceder por allí. Entonces los hijos, todos podían entrar, todos. Entonces no se quedó ninguna familia sin poder despedir a sus familiares más cercanos porque lógicamente lo veíamos inhumano. O sea, yo recuerdo que el primer funeral en el cual pasó esto, eran 6 hijos, el concejal de obras y cementerio y yo, despidiendo a su padre, porque estábamos nosotros supervisando los trabajos. Yo todos los días por la mañana, antes de bajar al ayuntamiento, lo primero que hacía era pasar por el cementerio para asegurarme que estábamos haciendo lo que habíamos aprobado, que era unas obras de emergencia para construir muchísimas sepulturas, porque yo dije que nadie se quedaba sin enterrar en Ávila, obviamente. Y veíamos lo que estaba pasando en Italia, cómo acumulaban, o lo que pasó aquí con la morgue. Entonces, evidentemente, pasamos por allí. Y claro, me encontré con ese primer funeral en el cual no podía entrar nadie más, nada más que las 2 personas. Los otros entraron por atrás y les acompañaban allí, estuvimos un momento con ellos y la verdad que qué pena, qué pena. Y lo que está contando Anunciación de la familia Santamaría, nosotros tenemos la suerte, tanto Ausi como yo, de ser amigos de Luis Carlos, de su hijo, y efectivamente fue tal cual, tal cual. De hecho, cuando pasó la supervisora revisando estaba bien y al volver había fallecido. Qué pena, Bueno, nosotros, mucha gente que conocíamos,
pues se fue. Pero bueno, eso no es, yo lo que quería decir claramente no era poner al señor alcalde en ningún eso, quería decir que la inteligencia muchas veces en los actos es lo mejor que se puede emplear. Si se busca una manera de que sin hacer daño a nadie se pueden meter, pues también me gustaría, no lo he leído, pero que en algún momento se reflejara esto. Te doy la enhorabuena y me ha llamado mucho la atención porque todavía no lo he visto todo el libro, pero dice, me voy para la ducha. Ha molado ha molado de momento este aperitivo en pijama. Ha molado. Creo que expresa perfectamente lo de los hijos en ese momento, sobre todo en la pubertad, tal vez a la edad de tus hijas no, expresaban cómo había sido esto y la inteligencia que tuvieron algunos, como he dicho, porque él sabe que yo me meto con él, pero de hacer las cosas bien. Y me parece que la Iglesia, que yo también pude ver porque me avisaron ciertas cosas de mi tierra, que no podía porque nosotros aquí no salíamos absolutamente para nada. Y yo tenía a mis nietas, que te puedo contar porque no se ha contado ya en un libro. Mis nietas son hijos de médicos, los padres. Mi hijo estuvo muy grave como neumólogo y mis nietas ponían a todas las muñecas en su casa, ponían una toalla, tapaban a las muñecas y una a la otra, la más mayorcita, la pequeña, la decía, esta quítala que ya se ha ido, esta quítala que ya se ha ido. Tú imagínate por unos padres tener que tener una empleada del hogar, irse a trabajar en esas condiciones, porque los médicos, a ti te daba miedo, pero los médicos tenían que salir obligatoriamente. Con lo cual, resumiendo, yo creo que tu libro debes de pasar a las bibliotecas de Ávila, lo deben tener los niños al alcance y el que quiera que lo tenga a disposición. Te llamaré de todas las maneras y que sepas que hay que salir de tus murallas, el alcalde sí lo sabe, porque nosotros, el Hogar de Ávila en Madrid, hace montones de cosas, todas culturales, por nuestra tierra. Lo sé. Me ha encantado, te llamaré, te diré lo que he ojeado hoy. Me ha gustado muchísimo y sobre todo que la Iglesia sea capaz de acercar estas cosas a las demás personas, y no se trata de colegios públicos ni privados, mandarlo a los colegios públicos por si no tienen acceso, porque nuestros hijos y nuestros nietos tienen que saber de esto. Muchas gracias. Enhorabuena. Esa frase a la que hace referencia, que no se piense nadie que yo escribo normalmente amolado y estas cosas eso es parte del epílogo de esa nota en pijama que comentaba también antes Faustino, que tuvimos que hacer los delegados de medios de Castilla y León. Digo en pijama porque literalmente estábamos en pijama, o sea, hicimos una nota de protesta, los 9, ¿cuántas diócesis son en Castilla y León? 9, ¿no? 9 diócesis que hay en Castilla y León, una protesta porque el gobierno de Mañueco dijo que no podían, una vez con la desescalada, no se podía entrar en una iglesia más que 25 personas. Daba igual el tamaño de la iglesia. 25 personas en una catedral o en la ermita más pequeña de un pueblo. Era demencial, o sea, se tenía que hacer con una proporcionalidad, ¿no? Y se hizo una nota de los obispos de Castilla y León, ¿no? Y es la nota del pijama y, oye, pues, por eso esa frase final, ¿no? Pues, oye, la experiencia moló mucho, ¿no? Fue muy divertido. Sí. Yo creo que a mí ya me he pintado menos que la Yo estuve con el uniforme de lo que yo llamaba el uniforme de las videollamadas, que era que seguro que muchos de vosotros lo habéis hecho igual, ¿eh? El pantalón del pijama o de chándal y una americana arriba, porque como vosotros se te veía de cintura para arriba, pues más cómodo imposible, ¿no? No sé si queréis alguna cosa más, alguna pregunta más, y yo creo que vamos a ir cerrando el acto. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Nada, comienza a firmar y fírmame el mío.